Hola chicos, en este video vamos a señalar cuál es la diferencia entre el contrato de trabajo que se exige para aquellos estudiantes que van a modificar de una visa de estudios a un permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena, y cuál es el contrato de trabajo que se exige para aquellas personas que en este momento se encuentran sin papeles en España y que van a solicitar el arraigo sociolaboral, y que uno de los requisitos es presentar un contrato de trabajo para obtener un permiso de residencia y trabajo en España. Entonces, en este sentido tenemos que en el contrato de trabajo que se exige a un estudiante, este contrato debe ser un contrato que debe representar una jornada laboral de al menos 40 horas a la semana por tiempo indefinido, aunque algunas oficinas de extranjería en España están admitiendo por lo menos que sea un año de duración. El contrato de trabajo que se debe presentar solamente puede ser para trabajar para una empresa empleadora, a diferencia de lo que sucede con aquellas personas que se encuentran en situación irregular y que están solicitando el arraigo sociolaboral, porque en este caso el reglamento de extranjería sí permite la posibilidad de presentar o un contrato de trabajo o varios contratos de trabajo, es decir, le permite la posibilidad que la persona que se encuentra sin papeles pueda trabajar o bien para una empresa o bien para varias empresas, siempre y cuando exista compatibilidad de horarios de trabajo. De acuerdo, asimismo, a diferencia de lo que sucede con los estudiantes que modifican de una visa de estudios a un permiso de residencia, el contrato de trabajo debe representar al menos 40 horas a la semana. En cambio, en las personas que están solicitando el arraigo sociolaboral mediante un contrato de trabajo, dicho contrato debe representar al menos 20 horas a la semana. Como ven, la diferencia: a los estudiantes los requisitos son más rígidos que para las personas que están sin papeles en España y que solicitan el arraigo sociolaboral, porque en el caso de los estudiantes les exigen un solo contrato de trabajo, es decir, eliminando la posibilidad de presentar varios contratos de trabajo para trabajar para varias empresas, a lo que sucede en el arraigo sociolaboral. Segundo, a los estudiantes se les exige una jornada completa de 40 horas a la semana. En cambio, en el arraigo sociolaboral, 20 horas a la semana como mínimo. Ahora, en cuanto a la remuneración, a las personas que están como titulares de una visa de estudios, se les exige que el contrato de trabajo que vayan a presentar debe representar por lo menos el salario mínimo interprofesional o el que establezca el convenio colectivo. En cambio, en el arraigo sociolaboral, el salario que debe ganar la persona que está solicitando este tipo de residencia debe ser un salario en proporción a la jornada laboral trabajada. Es decir, si la persona presenta una oferta de trabajo de 20 horas a la semana, obviamente el salario que se le va a exigir que debe ganar debe ser un salario en proporción a esas 20 horas. Si presenta un contrato de 30 horas, el salario que va a ganar debe ser en proporción a esas 30 horas. ¿Entienden? Esa es una diferencia más entre las personas que están con visa de estudios y que desean
modificará un permiso de residencia, y aquellas personas que están en este momento sin papeles en España y que van a solicitar el arraigo sociolaboral. ¿De acuerdo? Ahora, las semejanzas es que en ambos casos, ya sea por modificación de una visa de estudios a un permiso de trabajo, en el caso de los estudiantes, la residencia que se les va a conceder es de 1 año. Igual, en el arraigo sociolaboral, la residencia va a tener una duración también de 1 año. Y cuando tengan que renovar, en el caso de los estudiantes, la renovación será por 4 años más. Y en el caso de las personas que vienen por arraigo sociolaboral, si bien es cierto, el reglamento establece que el cauce correcto es modificar de un arraigo sociolaboral a un permiso de residencia y trabajo inicial, o sea, un permiso de residencia normalito, no por circunstancias excepcionales como lo tenían antes, pero se señala que en cuanto a esa modificación se le va a dar un tratamiento de renovación, es decir, no se va a volver a verificar la solvencia económica de la empresa. ¿De acuerdo? Y en este caso va a ser pues la duración de 4 años más, la renovación. Ahora, un dato que es muy importante mencionar es que tanto en visa de estudios como en arraigo sociolaboral, para obtener ese permiso de residencia por contrato de trabajo, los requisitos ahí van a ser los mismos, es decir, que la empresa empleadora no debe tener deudas a la Seguridad Social, no debe tener deudas a la agencia tributaria, debe tener la suficiente solvencia económica para soportar ese contrato de trabajo y garantizar que el trabajador, una vez que le sea aprobado este permiso de residencia, va a desarrollar esa actividad laboral en dicha empresa. Ahora, otra cosa en común que tienen, por ejemplo, ¿qué pasa si la persona empleadora ya no quiere contratar o bien a este estudiante que viene una visa de estudios, o ya no quiere contratar a esta persona que está solicitando el arraigo sociolaboral, a pesar de que ya se inició el expediente ante la oficina de extranjería? Entonces, el reglamento de extranjería permite que o bien el estudiante o bien la persona que viene por arraigo o que está solicitando el arraigo sociolaboral comunique a la oficina de extranjería el cambio de un empleador, es decir, poner en conocimiento a la oficina de extranjería que lamentablemente el empleador con el cual se habían presentado de forma originaria los documentos ya no quiere que esta persona trabaje para ellos. Entonces la persona interesada debe presentar otra oferta de trabajo y adjuntando los documentos de esta nueva empresa que verifiquen que esta empresa tiene la suficiente solvencia económica para contratar a esta persona, además de que no tenga deudas a la agencia tributaria y no tenga deudas a la Seguridad Social. Además, uno de los requisitos para presentar esta modificación a residencia y trabajo, ya sea desde una visa de estudios o ya sea que lo pida desde un arraigo sociolaboral, es que se van a pagar siempre 2 tasas. La tasa, la 0,52 por permiso de residencia, y la tasa 0,62 por el permiso de trabajo, que en el caso de los cuenta ajena lo paga siempre la empresa empleadora. Pero ahí viene el asunto. ¿Y qué pasa si los documentos ya se habían presentado ante la oficina de extranjería para trabajar, por ejemplo, con la empresa A? Es decir, se pagó la tasa 0,62, que es la tasa que debe pagar la empresa empleadora, y esta empresa ya no quiere contratar o bien al estudiante o ya no quiere contratar a la persona que solicita el arraigo sociolaboral. Entonces, esta
tasa 0,62 que se ya pagó, lamentablemente se ha establecido que en el caso que la persona interesada presente un nuevo contrato de trabajo para presentar para una nueva empresa, digamos la empresa B, hay que volver a pagar la tasa 0,62. ¿Por qué? Porque según establece la Oficina de Extranjería, al momento de presentar los documentos solicitando o bien la modificación a un permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena inicial en el caso de los estudiantes, o en el caso de solicitar el arraigo sociolaboral en el caso de las personas que están sin papeles, esta tasa 0,62 ya se grabó en el sistema para la empresa A y hay que pagar una nueva tasa, otra vez la 0,62, para que pregraben los datos de la nueva empresa. Así lo han establecido los funcionarios de extranjería con respecto al pago de la tasa. Lo único que señalan que otorgan la facilidad a la persona interesada que se encuentra en este problema de que su empleador ya no lo quiere contratar es que el número de expediente se conserva, puesto que aún no ha habido una resolución definitiva. Pero digamos que en mi opinión el único beneficio es que el número de expedientes se mantiene, pero digamos si te hacen presentar o aportar nuevos documentos de la solvencia económica, de no adeudos a la agencia tributaria, de no adeudos a la seguridad social del nuevo empleador, además que te hacen pagar la tasa 0,62 que ya se había pagado, no sé qué mucho beneficio pueda tener para la persona, más allá de que conservan el número de expediente y se pueden aportar nuevos documentos a un expediente que todavía está en trámite, pero digamos que en mi opinión es como empezar de cero. ¿Entienden? Ahora, lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso que a la persona interesada, la Oficina de Extranjería ya le aprobó su permiso de residencia, ya sea por vía de estudios que modifican a un permiso de residencia, o ya sea en el caso del arraigo sociolaboral, y digamos que llegado el momento, la empresa no le quiere dar de alta al trabajador. Lo mismo, entonces, aunque tenga la persona interesada, extranjera, este documento que ya le han aprobado su permiso de residencia, tendrá que comunicar a la Oficina de Extranjería que la empresa empleadora no le quiere dar de alta, a pesar de que ya tiene su resolución de permiso de residencia y trabajo aprobado, y deberá volver a presentar una nueva oferta de trabajo, deberá volver a presentar los documentos de solvencia económica de la empresa y deberá volver a presentar los documentos de que la nueva empresa no tiene deudos a la seguridad social, no tiene deudos a la agencia tributaria. Vale, eso en el caso que no le quieran dar de alta en la seguridad social si es que ya lo hubiesen aprobado. ¿Por qué? Porque un requisito para que un permiso de residencia tenga efectividad es que la empresa le dé de alta al trabajador en la seguridad social. Lo mismo ocurre si es que le dio de alta en la seguridad social, pero digamos que lo despiden al mes o a los 2 meses. Lo mismo, el trabajador tendrá que volver a empezar prácticamente de cero este trámite, porque tendrá que volver a presentar dichos documentos a la Oficina de Extranjería. Solamente tiene una facilidad la persona interesada en que no deberá comunicar o presentar una nueva oferta de trabajo a la Oficina de Extranjería es en el caso que si trabajó en la empresa por lo menos 3 meses y fue dado de alta en la seguridad social. Solamente en ese caso no deberá presentar nuevos documentos a la Oficina de Extranjería. Eso es todo en cuanto podemos mencionar a los permisos de residencia y trabajo, ya sea para personas que solicitan un arraigo sociolaboral o para aquellos estudiantes que quieren modificar a un permiso de residencia. Gracias a Dios, y cualquier duda
al respecto de este tema, por favor ponte en contacto con el despacho jurídico Ciesari y Asociados visitando nuestra página web que es www.ciesari.com y con gusto despejaremos tus dudas. Y además, si te gustó este video, porfa, dale like, compártelo y si lo deseas, suscríbete a este canal de YouTube llamado Permiso Residencia España. Gracias.